Esta capacitación hemos preparado para la Universidad Uniandes con mucho gusto, con mucho agrado participar con ustedes y se titula Bolsa de Valores de Quito, Inversión y Financiamiento. Entonces, como les había comentado, el mercado de valores en el Ecuador maneja dos aristas muy grandes, muy fuertes, principales. El uno está dado hacia el lado de la inversión y el segundo está dado hacia el lado del financiamiento. El primer parte, el tema de la inversión, es lo que generalmente conocemos, ¿no? A través de la televisión, de películas, tenemos, pues en este caso, como ejemplo, la Bolsa de Nueva York, Wall Street, que todos hemos de haber escuchado, ¿no es cierto? Entonces ahí sabemos que el invertir en una bolsa de valores, pues ahí la gente pues diversifica sus recursos y obtiene una rentabilidad, ¿no es cierto? Eso es lo que generalmente conocemos. Entonces, de acuerdo a estos antecedentes y a estos escasos niveles de conocimientos que generalmente todos tenemos, precisamente porque la cultura financiera no está muy bien difundida en nuestro país. Es por eso que nosotros queremos darles a conocer que existe un mercado de valores en el Ecuador y ustedes, por ejemplo, como personas naturales, podemos invertir dentro de un mercado seguro, un mercado regulado, un mercado estructurado, un mercado debidamente formado dentro del mercado financiero en el Ecuador, de tal manera que nos va a permitir obtener una rentabilidad adecuada para mis recursos, pero sobre todo que consista en un tema que se podría ser algo muy de moda, incluso que es la garantía, que es el respaldo, ¿no es cierto?, que es la seguridad. A propósito de seguridad, voy por este tema por las últimas noticias que es de conocimiento general, pues algunas plataformas electrónicas que ustedes deben haber escuchado, el famoso Don NASA en la ciudad de Quevedo, su plataforma de Big Money, también pues en Quito hubo otra captación ilegal de dinero, entonces todo eso pues produce que la gente al intentar buscar unos réditos económicos muy importantes, muy altos, pues va dejando de lado la seguridad, ¿verdad? Es decir, de alguna manera lo único que estamos buscando es la rentabilidad, sin ver de lado pues la seguridad, ¿no? O en pocas palabras, sin medir el riesgo. Entonces, ahí están las consecuencias, ¿verdad? Entonces, un poquito conociendo el mercado de valores, es decir, ¿para qué me sirve este mercado? Fíjense ustedes, es un segmento del mercado financiero. Aquí solamente para darles a conocer, el mercado financiero maneja dos mercados muy claramente definidos en el Ecuador. El un lado es el mercado de dinero, que está enfocado hacia bancos, cooperativas mutualistas, y el segundo segmento dentro del mercado financiero está dado hacia el mercado de valores. Por lo tanto, el mercado de valores es un brazo del mercado financiero en el Ecuador y moviliza recursos o estables frescos o recursos lícitos para financiar, fíjense ustedes, aquí está una palabra muy clave, para financiar las actividades productivas de empresas, de gobiernos, de pymes, en actividades de corto, mediano o largo plazo. Pero ¿de dónde sale ese dinero para financiar estas actividades? Desde los sectores ahorristas, es decir, desde los superávit, donde existe mayor cantidad de recursos y desean buscar una rentabilidad, ¿verdad? Y esto se realiza mediante la compra y venta de estos papeles que se llaman valores. Ok, eso es una definición, digamos así, un poco técnica en cuanto a qué significa el mercado de valores en el Ecuador. Bien, ahora viendo la estructura o toda la institucionalidad del mercado de valores en el Ecuador, fíjense ustedes, vamos viendo desde la parte alta, desde la parte jerárquica, cómo se encuentra estructurado, ¿no? Y si ustedes ven, pues en la parte superior, quien regula, quien controla, quien monitorea, quien expide normativa, legislación para que todo el mercado financiero marche de una manera bastante adecuada, es la Junta de Regulación Monetaria y Financiera en el Ecuador. Por cierto, esta junta, a su vez, tiene dos brazos. La una está especificada hacia la Junta Monetaria y la segunda hacia la Junta Financiera. Es decir, de alguna manera ya se abrió esta Junta Financiera, Monetaria Financiera, para destinar a los diferentes segmentos dentro del mercado financiero en el Ecuador. Luego, continuando en orden jerárquico,
quien está regulando al frente puntualmente de todo lo que es el mercado de valores, se encuentra esta institución pública, que es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. ¿Sí? Esta es la institución que directamente está ligada al control de todo lo que tiene que ver a las instituciones que se encuentran más abajito, digamos, ¿no? En menor escala, que en este caso estamos hablando de las bolsas de valores, que les digo en plural porque existen dos en el Ecuador, la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil, que por cierto son dos instancias diferentes, dos empresas totalmente diferentes, ¿no? Pero se maneja un solo mercado. ¿Ok? Luego, en menor escala, están las casas de valores, ¿sí? Que son instituciones que son prácticamente son los intermediarios entre los que necesitan inversión y los que necesitan financiamiento. Entonces, una casa de valores prácticamente hará el enlace o hará la unión, hará el match entre los que necesitan invertir y entre los que necesitan financiamiento. Ya vamos a ver más adelante algunos temas, algunos gráficos para que ustedes puedan entender de mejor manera cómo funciona el mercado, ¿sí? Luego tenemos a las cámaras de compensación y custodia, que existen dos en el Ecuador. La primera es el DCVALE y la segunda es el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador. Estas cámaras de custodio lo que hacen es que las inversiones se conviertan en electrónicas, se conviertan en digitales, pero la palabra correcta es desmaterializadas. Es decir, por ejemplo, cuando un inversionista, personas como ustedes, por ejemplo, como yo, adquirimos algún valor, es decir, adquirimos alguna inversión dentro de una bolsa de valores, obviamente en el Ecuador, sean acciones o sean bonos, por ejemplo, esos bonos físicamente ya no existen, el papel físicamente ya no existe, sino estos papeles son custodiados de manera electrónica dentro de una de estas dos cámaras de compensación. Entonces, con esto se ha generado que exista mayor dinamismo en cuanto al movimiento de los valores y también no exista ya el factor de pérdida de estos instrumentos. Es decir, cuando eran papeles físicos, generalmente se extraviaban fácilmente, ¿no? Entonces, eso evidentemente generaba incomodidades, incluso temas de riesgo delincuenciales, temas policiales y algunas otras incomodidades para el inversionista, porque está perdiendo un documento que cuesta 10, 15, 20, 30 mil dólares. Si bien es cierto, no se lo puede negociar en el mercado privado, es decir, en la calle no se lo puede negociar, pero al caer en manos delincuenciales, evidentemente este documento puede tener algún acto doloso, ¿no? Por lo tanto, estas cámaras de compensación lo que hacen es custodiar estos documentos de manera electrónica, ¿no? Y con eso se está ayudando también a evitar la generación de más papel para que, en este caso, los inversionistas lo manejen de manera electrónica. Y en menor escala, más instituciones como las calificadoras de riesgo, empresas auditoras, administradoras de fondos y representantes de obligacionistas. De alguna manera, este sería toda la estructura institucional del mercado de valores en el Ecuador. Bien, ahora, ¿cómo funciona el mercado de valores? Por un lado, como les había comentado, tenemos una gran arista, que en este caso estamos hablando puntualmente de la inversión, ¿no es cierto? Ya les había comentado. Entonces, la gran arista, la primera gran arista estaría enfocado a la inversión. Y la segunda gran arista está enfocada, en cambio, a la parte del financiamiento. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes invierten? ¿No? Vamos en orden, ¿no es cierto? ¿Quiénes invierten? Efectivamente, los que disponen de recursos, ¿no es cierto? Pero buscan una rentabilidad. Entonces, aquí tenemos a las personas naturales. Aquí ya estamos hablando de nosotros, ¿no? Ustedes, yo, ¿podemos invertir en el mercado de valores? Pues sí, efectivamente, aquí lo dice, ¿no? Como una persona natural, o también lo puedo hacer, por ejemplo, si yo tengo una empresa, ¿puede invertir mi empresa también? Correcto, ¿verdad? Entonces, los primeros actores dentro del segmento de la inversión serían las personas naturales, ¿sí? También existen los fondos de inversión. Estos fondos de inversión son básicamente como una especie de grupos de personas, llamemos así, ¿sí? Grupos de inversionistas que no quieren invertir de manera individual, sino son un grupo de personas y todo este grupo de personas que evidentemente se va a generar un mayor flujo de recursos, de igual manera invierten dentro del mercado de valores. Entonces, simplemente es un fondo que se va a generar mayor cantidad de recursos, por ende también una mayor cantidad de rentabilidad, ¿verdad?
Luego tenemos a los inversionistas institucionales públicos o privados. Aquí estamos hablando de empresas, ¿no? Empresas del sector público, empresas del sector privado. Aquí también les comento que, por ejemplo, el más grande inversionista institucional dentro del mercado de valores en el Ecuador es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES. ¿Sí? Es decir, el BIES participa dentro del mercado de valores adquiriendo estos papeles dentro del mercado de valores, pues es uno de los grandes protagonistas, mejor dicho, es el más grande actor dentro del segmento de los inversionistas, ¿ok? Bien, por otro lado, en cambio, tenemos los que se financian, ¿no? Es decir, quienes se financian son instituciones, son organizaciones que buscan recursos frescos para la expansión de su economía, ¿sí? Para la consecución de sus proyectos estratégicos, ¿ok? ¿Quiénes buscan estos recursos? El Estado ecuatoriano, las grandes empresas y también las pequeñas y medianas empresas. Son quienes buscan estos recursos, ¿verdad? Entonces ya tenemos de alguna manera enlazados las dos puntas, ¿no? Por un lado sería los que tienen recursos, ¿no es cierto? Y por otro lado, en cambio, los que quieren esos recursos, ya tenemos, ¿no es cierto? Y el tercer actor dentro del mercado de valores precisamente corresponde al mercado. Entonces, el mercado básicamente lo que va a hacer es enlazarnos, es unirnos, ¿no es cierto?, para que los inversionistas podamos invertir a través del mercado de valores, adquiriendo estos papeles que son emitidos por estas instituciones que en cambio buscan esos recursos frescos. Lo propio, en cambio, estas empresas o estas instituciones, cuando desean recursos, hacen lo propio. Es decir, a través del mercado de valores, buscan estos recursos frescos a través de los inversionistas. Entonces, como ustedes pueden ver, el mercado de valores básicamente se forma como una especie de una balanza, digamos así, en donde por un lado están los que se financian, los que necesitan esos recursos, y por otro lado, de la balanza estaría en este caso los que invierten. Entonces, aquí se produce el equilibrio perfecto, ¿no? ¿A qué me refiero? En que estos bonos que son emitidos por estas instituciones que necesitan financiamiento, tiene que lanzar esos bonos, colocar esos bonos en el mercado, de tal manera que resulte atractivo, ¿no es cierto? Y más atractivo que una tasa activa que es a través del sector bancario, ¿verdad? Es decir, cuando una empresa, por ejemplo, requiere esos recursos frescos, lo que hace es acudir al banco, ¿verdad? Porque es un crédito, es un préstamo, ¿no es cierto? Entonces, lo único que me queda es mirar a los bancos, ¿verdad? Y ahí me cobran una tasa activa, ¿sí? Que dependiendo del sector, estará entre el 12, 13, 14, 16%, solo pongo un ejemplo. Sin embargo, al colocar papeles dentro del mercado de valores, ¿sí?, puede generar una tasa mucho más competitiva, ¿no? Es decir, más abajo de esta tasa activa, de tal manera que debe resultar más atractiva para la empresa, pues, el colocar valores a una tasa menor. Ahora, esta tasa, en cambio, debe resultar atractiva para el inversionista, ¿verdad? Porque el inversionista sabe que tiene que ganar una rentabilidad a través de su tasa de interés. Entonces, esta tasa de interés tiene que ser formada, tiene que ser competitiva al mercado, de tal manera que ofrezca una buena rentabilidad para un ahorro, para el tema de la empresa, pero también para el inversionista debe resultar atractivo. Entonces, ahí es donde se va formando dentro de esta balanza un equilibrio perfecto para las dos partes, y siempre recuerden ustedes que a través del mercado de valores será quien va a unir, quien va a enlazar a estos dos grandes segmentos, a estas dos grandes aristas del mercado de valores. Ahora, ¿cómo se pueden financiar las empresas? ¿Sí? Las empresas pueden financiar mediante la emisión de dos tipos de papeles. Estos papeles, que por cierto tienen algunas variedades, ¿sí?, se clasifican en dos tipos, La una está asignada hacia el lado de renta fija, que básicamente estamos hablando de los bonos, ¿sí?, que de pronto ustedes hayan escuchado, mientras que la segunda clasificación está dado hacia el segmento de renta variable, que consiste en acciones. Entonces, un poquito para entender esta clasificación: renta fija, bonos, y renta variable, las acciones, que ya estamos más o menos entendiendo, ¿verdad? Ahora,
Las empresas precisamente colocan estos bonos o también acciones para que los inversionistas, como les comentaba, como ustedes, como yo, podamos adquirir dentro del mercado de valores, o es decir, un mercado formado, regulado, ¿verdad? Entonces, estos bonos, empezando por el lado de renta fija, ya está predeterminado su rentabilidad, su ganancia, ¿sí? En el momento de que se realiza la emisión y es aceptado por las partes. Entonces, como su nombre lo indica, son papeles de renta fija. Fíjense ustedes, ¿no? Como suena, renta fija. Por lo tanto, esta rentabilidad ya está determinada, ya se sabe la ganancia, en pocas palabras. Es decir, ya está predeterminado el tiempo de mi inversión y también ya está predeterminada la ganancia. Por lo tanto, cuando llegue esta fecha, ¿no es cierto? Es decir, cuando finalice el papel, yo ya sé cuánto voy a ganar, que será producto de la recuperación de mi capital más la respectiva rentabilidad, ¿verdad? Esta rentabilidad, por cierto, no depende de los resultados de la empresa. Es decir, yo no tengo nada que ver si la empresa le va bien o le va mal. No existe ninguna relación en realidad. Más bien, yo ya sé la rentabilidad que me va a generar dentro de un determinado plazo y listo, eso es todo, ¿sí? Entonces, esto sería algo muy, muy parecido a lo que ustedes conocen como la póliza de acumulación o un certificado de depósito a plazo fijo que emiten las instituciones financieras. Es algo muy parecido, pero en este caso no se lo hace con una IFI, sino en este caso a través de una empresa, ¿ok? La segunda parte o la segunda clasificación, en cambio, está dada hacia el segmento de renta variable. Y fíjense ustedes, aquí está la palabra, en cambio, renta variable. Es decir, cuando yo compro acciones, la rentabilidad es variable, es incierta, no se puede saber, ¿sí? Y no se puede saber, en cambio, porque el rendimiento o la rentabilidad o lo que yo voy a ganar está íntimamente relacionado al rendimiento de acuerdo al desempeño de la empresa. Si se acuerdan, en renta fija no me importaba el desempeño de la empresa, o le va bien o le va mal, no hay problema. En cambio, cuando yo compro acciones, implica que en este caso voy a ser dueño, ¿no es cierto? Esa es la figura muy, muy puntual. Y yo voy a ser dueño de una partecita de la empresa. Es decir, tengo una participación dentro del patrimonio de la empresa. Por lo tanto, voy a disfrutar de las utilidades que va a generar la empresa. Y está íntimamente ligado al desempeño de la empresa, por cuanto mientras la empresa más gane, más venda, más produzca, más facture, evidentemente, pues esas ganancias también se va a ver reflejado al accionista, ¿no? Pero recuerden ustedes, esa ganancia está dado de acuerdo a la participación dentro del capital accionario. Me refiero a que, digamos, si yo tengo 100 acciones, voy a ganar lo correspondiente a mis 100 acciones. Pero el otro accionista que tengo aquí al lado, él tiene 500 acciones. Entonces, evidentemente, él va a ganar más, ¿no? Por su número de acciones y por su participación dentro de este capital. Por lo tanto, todo va a estar relacionado al desempeño de la empresa. Entonces, aquí es bueno entender que cuando yo soy accionista, no sé cuánto voy a ganar, porque reitero, no se sabe qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo compro acciones, en este caso, debo esperar hasta el 31 de diciembre hasta llegar a determinar cómo pasó, y ahí se realizan los cierres contables, que ustedes, pues, mejor que nadie saben cuál es ese proceso, y ahí recién, pues, vamos a saber las ganancias, el estado de pérdidas y ganancias y todos los datos contables para recién ahí llegar a determinar cómo nos fue en el año, ¿verdad? Por lo tanto, no deja de ser en las acciones una rentabilidad, como ustedes pueden observar. Aquí también les he traído en la parte inferior una distribución del mercado para que ustedes de alguna manera se asombren los datos. Fíjense ustedes, el 99% de todo el monto transado durante el año 2021, año de pandemia, por cierto, recordarán ustedes, el 99% se realiza en inversiones de renta fija y apenas el 1%, fíjense ustedes, apenas el 1% de nuestro mercado es enfocado hacia el segmento de renta variable o de acciones. El monto total negociado dentro del mercado de valores en el Ecuador en el año 2021 ascendió a los 15.732 millones de dólares.
¿sí? Este es el monto que se negoció en el año 2021, 15.732 millones de dólares. Esto representa aproximadamente entre el 12 al 13% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Sí, una cifra pues bastante apreciable, ¿no es cierto? Y de estos 15.732 millones de dólares, fíjense ustedes, el 99% fue realizado en papeles de renta fija y, como les comentaba, el 1%, una cantidad muy pequeñita, ¿verdad?, está destinado hacia el sector del mercado accionario. Ahora, con esta conclusión, en la parte final de esta lámina, lo que quiero comentarles es que el típico inversionista ecuatoriano, sí, enfoca su inversión o destina su capital, destina precisamente hacia papeles de renta fija. ¿Y por qué los destina? Porque ya se sabe cuánto va a ganar, ¿cierto? En cambio, en renta variable, al hablar de variable, al hablar de incierto, es donde el inversionista pues tiene un cierto temor. Entonces ahí es donde deja un poquito de lado, no, mejor dicho, deja prácticamente todo de lado el mercado accionario y se enfoca hacia el mercado de renta fija, es decir, los bonos, ¿no? No obstante, es importante el conocimiento, ¿no? Porque hay muchos inversionistas que ya conocen el mercado accionario, conocen cómo funcionan las empresas, cómo funcionan los pagos de dividendos y pues enfocan sus recursos, su dinero hacia el mercado accionario. No obstante, pues es un mercado abierto, ¿no?, en el que los inversionistas pueden participar, sea en renta variable o sea en renta fija. Bien, ahora voy a tratar de romper algunos mitos que generalmente las personas, al no conocer el mercado de valores en el Ecuador, pues se nos va creando, ¿no?, una serie de barreras en nuestra mente que nos limitan a poder dar un paso más allá. Entonces, a veces suena un poco ilógico que pues no tenemos un conocimiento del mercado de valores, pero sí invertimos en plataformas irregulares, ¿no?, como el Don NASA o Big Money, ¿no? Y ahí prueba de eso está que, por ejemplo, personal uniformado de la Policía y Fuerzas Armadas, que pues al no tener un conocimiento adecuado, pues van e invierten de una manera no adecuada en plataformas ilegales, irregulares, pues, y ahí están las consecuencias, ¿no?, lastimosamente, en estafas, ¿no es cierto? Entonces, quiero romper algunos mitos, precisamente porque a veces las personas, por falta de conocimiento, reitero esto, se van generando, ¿no es cierto?, estas barreras. Uno de estos mitos, primero, es que solo las grandes empresas cotizan o se financian en bolsa. Es decir, tenemos la idea de que solo las corporaciones, las grandes multinacionales, las grandes empresas, solo ellos cotizan en bolsa, ¿no es cierto?, o se financian en bolsa, ¿sí? En realidad no es así. Nuestro mercado es un mercado bastante abierto. Ya les voy a mostrar incluso algunos números que les va a sorprender a ustedes. Estas empresas pues son de todo sector económico en el país, inclusive de sector geográfico. Sí, hay pequeñas y medianas empresas, hay instituciones, organizaciones muy interesantes que están participando. Entonces, no es exclusivamente para las grandes corporaciones, sino es un mercado bastante abierto, ¿no? Pese a que es un mercado pequeño, relacionado con nuestros vecinos o nuestros pares internacionales, sí, es un mercado bastante pequeño, pero es un mercado debidamente fortalecido. Sí, es pequeño, pero muy robusto, muy formado, muy adecuado, ¿sí? El segundo mito está enfocado hacia solo los que tienen mucho dinero invierten en bolsa. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no?, las famosas películas de Wall Street, pues ahí entendemos que solo las personas que tienen mucho dinero, solo ellos pueden participar. Y en realidad no es así. Si vamos a ver que, por ejemplo, al invertir dentro de una bolsa de valores, no existen montos mínimos, fíjense ustedes, no existen montos mínimos. No obstante, pues sí hay montos que se puede sugerir para poder invertir dentro de un paquete accionario o dentro de compra de bonos, ¿sí? Entonces, es importante que personas como ustedes, como yo, nuestros vecinos, familiares, amigos, ¿sí?, pueden invertir sin ningún problema y pueden participar de las ganancias de grandes empresas que existen en nuestro país. Ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? El tercer mito estaría enfocado hacia invertir en el mercado de valores es muy riesgoso. Entonces, esto del riesgo está ligado precisamente a las plataformas electrónicas, ¿no?, y a lo que está sucediendo últimamente, que las personas caen en estos niveles de riesgo muy, muy altos
porque no conocen el mercado, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces solo se basan en rumores, solo se basan en lo que dice la vecina de la esquina, o solo se basan en lo que dice el amigo a través del WhatsApp o el chat, lo que sea. Pero no nos ponemos a enfocarnos en conocer algo más, es decir, cómo funciona el mercado, ¿sí? Estas plataformas captan de manera legal sus recursos, esos dineros, ¿sí? ¿De dónde proviene la rentabilidad tan alta, no? Es decir, un mercado regulado, formado, no puede pagar jamás, ¿no es cierto? Jamás una tasa extremadamente alta, no lo puede hacer financieramente, matemáticamente es imposible, ¿no? Pero entonces hay que preguntarse ellos qué están haciendo para pagar unas altas tasas de rentabilidad. Entonces ahí ya deben nacer una alerta, un foquito indicando que algo anda mal, ¿no es cierto? Porque eso no es dable, no es saludable, no se puede dar matemáticamente, no se puede dar. Entonces algo ahí, ¿no? Entonces esa es una primera instancia para poder identificar. Sin embargo, pues, ¿cómo se reduce el nivel de riesgo? ¿Sí? ¿Cómo se minimiza este riesgo? Es a través de la información, es a través de la capacitación. Es decir, cuando yo entiendo un mercado, ¿sí? Cómo se encuentra formado, estructurado, cómo se encuentra institucionalizado, cómo se encuentra si tiene normativa, si tiene calificación de riesgo, es decir, diferentes instancias. Ahí minimizo el riesgo porque ya entiendo, ¿no es cierto?, que mi dinero está trabajando de una manera segura. Yo sé dónde está yendo mi dinero. Es algo importante. Yo estoy invirtiendo en una empresa, ¿sí? Entonces, yo sé que estoy aportando a esa empresa y al crecimiento de una manera indirecta al crecimiento del desarrollo del país. Pero en estas plataformas no se sabe, ¿no es cierto?, dónde irá nuestro dinero, pueda que esté incluso patrocinando algunas actividades ilícitas y nosotros no sabemos, ¿no es cierto? Entonces solo estamos esperando es la rentabilidad. Entonces es importante identificar dónde está destinado nuestros recursos, qué está haciendo, dónde está produciendo nuestro dinero. El cuarto mito está enfocado hacia el mercado de valores es complejo y no es para mi empresa. En realidad no es para todas las empresas, hay que ser muy sincero, ¿sí? No es para todas las empresas. ¿Para qué empresas no es el mercado de valores? Para las empresas que incumplen, por ejemplo, con temas de morosidad de sus impuestos fiscales al servicio de rentas internas o quienes evaden los impuestos. Para esas empresas, no, en realidad no es el mercado. Tampoco es el mercado de valores para empresas que no cumplen todas sus obligaciones patronales, es decir, pagos de sueldos, pago de décimos, vacaciones y todo lo que corresponde a un trabajador de acuerdo a lo que manda la ley. Para esas empresas, no, tampoco no es, ¿sí? Para esas empresas que hacen doble contabilidad y suelen tener guardadito en sus cajones, ¿no es cierto?, sus temas contables, no, tampoco es para esas empresas. Entonces, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para las empresas que abren sus puertas para que puedan conocer los inversionistas qué tiene adentro, cómo es su salud financiera, cómo es su salud contable, cómo es su salud económica, cómo es temas sociales, cómo es su relación patronal, sus impuestos. Para esas empresas, sí, en efecto. Entonces, no se pide nada malo, ¿no es cierto? ¿Y por qué de pronto se puede decir es un poco exigible el mercado en cuanto a estos temas? Porque recuerden ustedes que esa empresa va a captar dinero. Entonces, yo requiero que esa empresa cumpla ciertos lineamientos, ¿no es cierto? Que me brinde salud financiera, que me brinde estabilidad, que sea una empresa que esté cumpliendo lo que manda la ley ecuatoriana. Eso estoy pidiendo, entonces no es nada del otro mundo. Por lo tanto, es importante entender que no es para todas las empresas, es correcto, no es para todas las empresas, pero sí para las empresas que tienen la casa en orden. Sí, los temas contables lo tienen en orden, entonces estamos pidiendo simplemente que las empresas adquieran una madurez corporativa, es lo que se requiere. El mito 5, en cambio, está relacionado a que las empresas únicamente se financian emitiendo acciones. Es otro tema, porque las personas generalmente consideran que las empresas solo se financian cuando realizan un aumento de capital y emiten más acciones, ¿verdad? Sin embargo, esto algunas empresas, por diferentes razones, y una de ellas puede ser el tema familiar. Entonces, recuerden ustedes que hay muchas empresas que están en la parte del directorio, ¿no es cierto?, en la parte de administración, a veces, o
o muchas veces está administrado por la familia, ¿verdad? O son los dueños, ¿no es cierto? Papá, mamá, tíos, sobrinos, primos, cuñados, bueno, son ellos en realidad los dueños de la empresa. Cuando se emite acciones dentro del mercado de valores, de alguna manera están abriendo su capital. Por lo tanto, personas como ustedes o como yo, vamos a poder acceder a las ganancias de esa empresa. Entonces, eso es lo que a veces les puede molestar a los empresarios. De todas maneras, no exclusivamente emitiendo acciones se pueden financiar las empresas, sino también emitiendo otros tipos de papeles de renta fija, por ejemplo, como los bonos. ¿Sí? Ahí hemos roto estos 5 mitos que son los más comunes dentro del mercado de valores. Aquí les quiero traer unos números que espero les resulten interesantes para poder llegar a determinar la profundidad del mercado de valores de algunos países con relación al Producto Interno Bruto, de igual manera, de cada país. Entonces, un poquito para podernos a escala, ¿no es cierto?, a la par del resto de nuestros vecinos, aquí les he traído algunos números para poder entender. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el mercado mexicano, ¿sí? El Producto Interno Bruto del 2021 estuvo sobre los 1.258 millones de dólares. Sí, ese es el Producto Interno Bruto de México. Sin embargo, lo que se negoció dentro del mercado de valores mexicano estuvo bordeando los 532 mil millones de dólares, ¿no? Lo que representa aproximadamente el 42%. ¿Sí? Es decir, este rubro implica el 42% de este Producto Interno Bruto en este caso, de México. ¿Sí? Entonces, ahí para poder entender la magnitud, el peso, la profundidad de estos mercados. Obviamente, pues, habrá mercados que por su desarrollo tecnológico, su madurez corporativa y sobre todo una normativa muy, muy fuerte, ¿sí?, han logrado ya despegar, ¿sí? De tal manera que ellos ya se encuentran en otra escala, en otro nivel, ¿sí? Están deslotados prácticamente y precisamente un modelo es del mercado chileno. Fíjense ustedes, si nos vamos al porcentaje, ¿sí? En este caso, pues tenemos un margen del 281%, ¿no? Es decir, como ustedes ven, casi le triplicó, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto de Chile. El mercado de valores de Chile casi le triplicó. Fíjense, un monto extraordinario, ¿no? Increíble, ¿no? Lo propio el mercado en Colombia, sobre el 119%, ¿sí? Algunos países, en cambio, se han contraído por diferentes razones y una de ellas puede ser las crisis políticas que atraviesan algunos países como Perú, ¿no? En donde se ha contraído muchísimo el mercado de valores, ¿no? Otros, en cambio, despegan, asimismo, por su estabilidad, tanto jurídica como política, ¿no? En este caso es Costa Rica, en Centroamérica es un modelo. Bolivia también tiene un número bastante aceptable, digamos así. Panamá el 13%, El Salvador el 15%, Nicaragua el 2%, y fíjense ustedes, aquí estamos ya nosotros, ¿no? Con el 15%. Entonces, ahora hay que entender también, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, estos valores que ustedes ven aquí, estamos refiriéndonos a la economía del país, ¿no es cierto? Entonces hay que guardar también la debida distancia. Por ejemplo, Chile, obviamente, su economía pues, es mucho más fuerte, ¿no es cierto? El país como tal. Entonces, evidentemente, es otro tipo de economía. La nuestra es un poquito más pequeña y está relacionado precisamente al Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Y ahí está la participación. Entonces, más o menos, como para poderles dar a conocer, por ejemplo, lo que en Ecuador se hizo el año pasado 15.732 millones de dólares, para que ustedes lo pueden ver aquí. Esto es lo que se hizo en todo un año, ¿sí? En todo el año, 2021. Fíjense ustedes, este monto, estos 15.732 millones de dólares, ¿sí? Lo que Ecuador hizo en todo un año, por ejemplo, en Wall Street lo estaría haciendo aproximadamente en 45 minutos a 1 hora, ¿sí? Lo que nosotros hicimos en un año. Entonces, para que ustedes puedan entender
la magnitud enorme, ¿no es cierto?, de lo que significan los mercados internacionales. No obstante, pese a ser un mercado pequeño, pues ahí estamos, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, pues existe sí cierta normativa que es necesario cambiar, que impulse el mercado de valores en el Ecuador para tratar de estar a la par de estos mercados internacionales, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer, es correcto, hay mucho, mucho por trabajar. Ok, aquí yo les he traído un infograma para poder conocer cuáles son estas oportunidades de financiamiento, cómo se financian las empresas y también las pymes. Entonces, fíjense en ustedes, aquí está la empresa, ¿no? O también puede ser una pyme, recuerden ustedes. Esta pyme debe acudir a una casa de valores en busca de asesoría profesional. Esto de asesoría profesional se está relacionado en que las empresas van a tener diferentes alternativas de financiamiento, me refiero a instrumentos, a procesos. Entonces, no todas las empresas va a ser lo mismo, ¿no? Dependiendo del proyecto que tenga. Pues voy a poner como ejemplo, una empresa requiere financiamiento, no sé, para la renovación de su parque automotriz. Pero quizás otra empresa, en cambio, requiere maquinaria, ¿cierto? U otra empresa requiere recursos para la expansión de su marca a otras ciudades, a otras provincias o a nivel internacional. Entonces van a tener diferentes instancias, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace es que estos instrumentos financieros se ajusten o se acoplen a lo que la empresa busca. Entonces, es prácticamente un traje hecho a la medida para la empresa, ¿ok? Luego, pues estas empresas en estas casas de valores entregan todo lo que es referente a la documentación para comenzar el proceso de la emisión de los bonos, ¿sí? Aquí se elabora un prospecto de oferta pública, que en este caso este prospecto de oferta pública, como su nombre lo indica, es su proyección, es decir, ¿qué les voy a brindar a mis inversionistas? Es un documento donde está todo el informe de la calificación de riesgo y los estados financieros y auditados, más toda la historia de la empresa. Entonces, es un documento que esto, por cierto, van a dar una correcta lectura a los inversionistas. Entonces, ya tenemos información pública transparente para que estos inversionistas dan una lectura correcta y de acuerdo a esto, ya conozco a la empresa, ¿cierto? Entonces, el tema es que muchas empresas, quizás por diferentes razones, no van a ser conocidas, ¿no es cierto? Yo soy de Quito y probablemente una empresa de Tungurahua, de Santo Domingo, de Ibarra, tal vez no la conozcan, ¿no es cierto? Pero mediante este prospecto de oferta pública yo puedo llegar a conocer de pies a cabeza a la empresa. Entonces ahí me va a ser mucho más fácil poder invertir en una empresa donde yo tengo ya abundante información. Una vez elaborado este prospecto, precisamente se ingresa, ¿sí?, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para que proceda a la aprobación, de ser el caso, y también a inscribirle ya en el Catastro Público de Mercado de Valores. Sí, este catastro público es una especie de una dirección dentro de la superintendencia donde tienen registrados todas las empresas y sus respectivos valores para poder negociar dentro del mercado de valores. Se aprueba esta inscripción en el catastro, ¿sí? Se realiza de manera automática esta inscripción en el mercado de valores y ya. Un paso bastante sencillo, bastante simple. Las empresas, en este caso, ya son empresas emisoras, miembros de la Bolsa de Valores de Quito, para que en este caso ya puedan emitir estos bonos, estos papeles para ser colocados dentro del mercado de valores ecuatoriano, ¿no es cierto? Y coloca estos valores para que las personas, reitero, como ustedes, como yo, podamos adquirir esos papeles y buscar una rentabilidad. Ahora, las empresas y las pymes pueden financiarse, hablando contablemente, pueden financiarse desde tres lados. Es decir, por el lado del activo, por el lado del pasivo y por el lado del patrimonio. Las empresas pueden financiarse. Entonces, por el lado del activo, pueden financiarse, por ejemplo, para las instituciones financieras mediante la inscripción de sus certificados de depósito a plazo fijo o sus valores genéricos. También con el beneficio que otorga al comprar las notas de crédito del Servicio de Rentas Internas
también realizando procesos de inscripción de facturas comerciales negociables o también emitiendo titularizaciones dentro de un proceso que se llama el fideicomiso. Entonces, estas, como ustedes pueden ver, existen 4 alternativas para la empresa. Entonces, claro, aquí el tema es saber, yo soy dueño de una empresa o estoy al frente de una empresa y cómo me beneficio, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un estudio para poder llegar a identificar con cuál de estos 4 modelos, en este caso yo podría financiarme por el lado del activo. Ahora, no quiero financiarme por el lado del activo. Bueno, ok, entonces vamos por el lado del pasivo. Por el lado del pasivo puedo emitir bonos y estos bonos toman el nombre de papel comercial, que es un papel a corto plazo, o las obligaciones, que es un papel a largo plazo. Entonces aquí ya tengo, fíjense ustedes, otras opciones. Estoy adquiriendo deuda corporativa mediante la emisión de estos documentos, de estos papeles, y los inversionistas me van a comprar. Estos papeles toman el nombre de papel comercial u obligaciones. No quiero por el activo, no quiero por el pasivo. Bueno, entonces vamos por el patrimonio. ¿Qué implica el patrimonio? En cambio, la emisión de más acciones a través del aumento de capital. Entonces, las empresas de igual manera realizan este proceso, este aumento de capital, se genera la emisión de más acciones y estas acciones son colocadas dentro del mercado, de tal manera que personas como ustedes, como yo, inversionistas, pueden adquirir estas acciones, pero implica que en este caso ya somos, ¿no es cierto?, partícipes del capital accionario de la empresa y por lo tanto voy a ser partícipe de las ganancias, ¿no es cierto? Bien, ahora, fíjense ustedes, aquí yo les he traído un cuadrito para poder entender cómo es la clasificación de las cerca de 330 empresas, un poquito más, sí, que se encuentran registradas en bolsa en el mercado de valores ecuatoriano. Estas 332 empresas se encuentran clasificadas de acuerdo a su tamaño, fíjense ustedes, por 95 pequeñas y medianas empresas, 193 grandes empresas y 44 enfocado al sector financiero, llámese mutualistas cooperativas. Ahora, de estas 332 empresas están repartidas, en cambio, en diferentes sectores económicos del país. Entonces, fíjense ustedes, del sector agrícola, ganadero, pesquero y maderero hay 41 empresas, del sector comercial hay 102, del sector de energía y minas no existen, había, en realidad, una empresa salió del mercado. No obstante, nosotros hemos querido ubicar este número para indicar que las empresas del sector minero también pueden financiarse o también pueden colocar sus acciones dentro del mercado de valores ecuatoriano, pues también lo pueden hacer, ¿sí? Del sector financiero, del sector industrial, inmobiliario, mutualistas cooperativas, servicio, construcción, ¿sí? Para que ustedes puedan un poco, digamos así, esta lámina tiene el objetivo de que ustedes, por ejemplo, como inversionistas, identifiquen algún sector que les llame la atención por alguna razón. Entonces, solo voy a poner como ejemplo que, digamos, yo sé del sector pesquero, ¿cierto? Quizás vivo en Manabí o en las provincias costeras y de alguna manera me identifico o conozco el sector pesquero. Entonces, puedo segmentar mi dinero, mis recursos a una empresa que está en ese sector que lo conozco, tengo alguna afinidad. Entonces es importante también entender, ¿no? Y recuerden ustedes que todas estas empresas se han financiado, en cambio, también, ¿no? Se han financiado, entonces estamos hablando que estas empresas se han financiado, pero también se encuentran inscritas para que las empresas y las personas naturales puedan invertir en un diferente sector que quizás les llame la atención. Ahora, hablando geográficamente, estas 330 empresas aproximadamente, asimismo, se encuentran repartidas geográficamente en diferentes partes del país. Entonces, esta lámina tiene el objetivo de dar a conocer que no solamente las empresas están centralizadas en las grandes ciudades, ¿no? Llámese Quito, Guayaquil o Cuenca, no exclusivamente, ¿no? Si bien es cierto, por ser capital y algunas otras, pues por ser grandes ciudades, abarcan, sí, el mayor número de empresas, ¿no es cierto? No obstante, fíjense ustedes, aquí están los números, ¿no? De la provincia de La Suay, hay 15 empresas, Cotopaxi, El Oro, Carchi, Galápagos, fíjense ustedes, de la provincia de Galápagos, de la región insular, hay una empresa que se ha financiado emitiendo bonos.
¿no es cierto? En Guayas está el mayor número de empresas, evidentemente por el sector portuario, ¿no? Es decir, tiene el puerto más cerca y eso pues ayuda a que las importaciones y exportaciones pues llegue mucho más fácil, ¿no es cierto? Y exista un mayor número de liquidez, de movimiento, ¿no es cierto? En la región de la provincia del Guayas, ¿sí? Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo, Tungurahua, ¿sí? Entonces, ahí, pues, ustedes pueden observar algunos números que en realidad es poco, ¿no es cierto? Si comparamos todo el rating que debe haber de empresas en nuestro país y que apenas haya cerca de 330 empresas, pues es un llamado de atención, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Una de las razones por qué las empresas no acuden al mercado de valores para financiarse es una de estas precisamente, es decir, el desconocimiento, ¿no? Es decir, es un sector muy atractivo, pero los gerentes, los contadores, los gerentes financieros a veces no conocen este tema. Entonces es importante para nosotros que puedan conocer los beneficios que tienen cuando se financian las empresas, de tal manera, pues, que exista otra alternativa, ¿no? Porque recuerden ustedes que nosotros somos una alternativa a la típica banca tradicional, ¿cierto? Eso es básicamente, ¿ok? Bien, ahora quiero comentarles muy rápidamente que las pymes y las cooperativas de ahorro y crédito se inscriben precisamente a través de un registro especial bursátil que se llama. Este registro especial bursátil es una especie de un segmento que está más abajito del catastro público y es especializado en inscribir solamente a instituciones de la economía popular y solidaria y cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, todas estas instituciones que, digamos así, están en una menor escala, ¿no es cierto? Porque las grandes empresas, ya sabemos, hablando futbolísticamente, las grandes empresas están como que en la categoría A o en la liga mayor. Y las pymes y cooperativas de ahorro y crédito se ubican un poquito más abajo dentro de este registro especial bursátil, que tienen una exclusividad para ellos. Y fíjense ustedes que existen ciertas ventajas para, para las empresas que están en este segmento, por cuanto se reducen las tarifas a la mitad. Es decir, todo lo que tiene que pagar una gran empresa, cuando es ahora una pyme, se reduce a la mitad. Entonces, ¿con qué finalidad se ha hecho esto de llamémoslo así, como que de un descuento del 50%? Se ha realizado precisamente, primero para que las pymes miren sus ojos al mercado de valores, es decir, inscriban o se financien a través del mercado de valores, donde ya es una inscripción mucho más ligera, pero también que esto llame la atención a los inversionistas, ¿no es cierto? Es decir, yo, Freddy, por ejemplo, quiero invertir en una gran empresa transnacional o en una empresa multinacional o en una gran empresa que la conozco por publicidad, por propaganda, por su marca, por lo que sea, ¿no es cierto? Yo la conozco. Y ya sé cuánto es lo que tengo que pagar producto de mi negociación. No obstante, el mercado de valores nos invita a que podamos participar también en una pequeña y mediana empresa, en una pyme. De tal manera que lo que yo tenía que pagar en una transnacional o en una gran corporación, al invertir en una pyme se me está reduciendo al 50%. Entonces, con eso lo que en este caso, tanto el Estado ecuatoriano como el mercado de valores busca precisamente, ¿no es cierto?, que se reactive el mercado de las pymes, que todos sabemos es un segmento golpeado, especialmente por la pandemia, pues y a través de estos procesos de financiamiento las pymes pueden reactivarse. Entonces, como ustedes ven, a través de una simple inversión, compro acciones o compro bonos, ustedes de manera directa o indirecta están impulsando el desarrollo de la economía de nuestro país, ¿no es cierto? Porque están apoyando, por ejemplo, a una pyme. Y esa pyme va a generar mano de obra, empleo que tanto queremos, materia prima y algunos otros temas. Entonces, le estamos ayudando a impulsar, a crecer, ¿no es cierto? Pero yo también requiero una rentabilidad. Entonces, ahí ustedes pueden ver que donde se está generando este equilibrio en busca de que el dar y dar, ¿no es cierto? Ese sería el objetivo. Fíjense ustedes, ya para ir terminando, espero no haberles cansado mucho con estos temas, quiero darles a conocer algunas empresas, he puesto solo algunas de las grandes, he puesto aquí las grandes, que generalmente ustedes las pueden identificar,
de ciertas empresas que cotizan sus bonos o cotizan acciones dentro del mercado de valores. Edimca, el Grupo Difare, Industrias Dales, Banco Pichincha, Adelca, Alimeg, Incable, Dilipa, Cedal, La Fabril, Pronaca, Marathon Sports, Ray-Ban Pack, Teojama Comercial, Movistar, PIA, Banco Guayaquil, Llantas General, Continental Tire, Mi Comisariato, La Universal, Pica, Pronovis, Nestlé. Creo que todos ustedes identifican fácilmente las marcas, ¿no? Entonces, al traer esta lámina, les quiero dar a conocer que también existe el lado, ¿no es cierto?, en donde ustedes pueden negociar, pueden invertir su dinero en estas grandes empresas, pero también pueden hacerlo en pequeñas y medianas empresas que también las hay. Es decir, recuerden ustedes que no está enfocado exclusivamente hacia las grandes corporaciones, sino también a estas pequeñas y medianas empresas que, como ustedes pueden ver, quizás algunos los conozcan, quizás otros no, ¿verdad? Entonces, toda esta información de estas empresas que son pymes, estas empresas son pymes, no las conocemos, ¿no? Y todo esto podemos identificar con información. O sea, aquí pueden ver ustedes algunas empresas que están en diferentes sectores económicos del país. Entonces, fíjense ustedes, me llama, por ejemplo, la atención esta empresa Multicopec, ¿sí? Que ya se identificará por dónde van, ¿no es cierto? Temas agrícolas, temas de abonos y algunas otras cosas. Entonces, fíjense ustedes, hay espacio para las pymes, efectivamente, ¿sí? Y también les he traído aquí un espacio para las cooperativas. Las cooperativas de ahorro y crédito también pueden financiarse mediante la inscripción de sus valores genéricos. ¿Qué se llama sus valores genéricos? Las pólizas de acumulación, los certificados de ahorro, los depósitos a plazo fijo, los certificados de inversión o como queramos llamarles, ¿sí? Estos papeles, estos documentos se pueden inscribir dentro del mercado de valores ecuatoriano. Ahí tenemos el ejemplo de algunas cooperativas que estoy seguro ustedes les van a identificar. No obstante, todas las cooperativas, ¿sí?, de diferentes segmentos pueden realizar este proceso de tal manera que los socios clientes de esas cooperativas pueden adquirir estos papeles genéricos y pueden venderlo dentro del mercado de valores ecuatoriano en caso de requerir liquidez. ¿Sí? Ok, ya para terminar, el tiempo evidentemente nos va a resultar corto, ¿sí? Solamente les he traído algunos servicios que en este caso la Bolsa de Valores de Quito ofrece a la comunidad, al sector empresarial y a ustedes como potenciales inversionistas, ¿no? Asesoría legal, es decir, es un tema que el tema legal muchas veces por diferentes razones no se comprende mucho el tema bursátil. Sin embargo, nosotros tenemos un cuerpo especializado en temas de asesorías legales, ¿no? Tanto para las empresas como para los inversionistas. Manejamos diferentes esquemas de capacitación. Como se había dicho, por ejemplo, lo hacemos capacitaciones especializadas para universidades. Tenemos un juego bursátil para poderles enseñar cómo invertir de una manera segura y rentable, pero también de una manera un poquito divertida, es decir, se les entrega una cantidad de dinero de manera ficticia dentro de una plataforma electrónica y la gente comienza a jugar. Entonces no deja de ser pues un nivel de estrés porque estoy invirtiendo dinero, ¿no es cierto? Si bien es ficticio, pero de igual manera estoy invirtiendo dinero, así como también aprendiendo a invertir, ¿no? Dentro de una plataforma fantástica. Pues ahí les invitamos a que en algún rato podamos hacer esta capacitación con los estudiantes para que ustedes puedan sentir ese estrés de jugar a la bolsa, ¿ok? También información bursátil, evidentemente, hay temas muy interesantes en donde ustedes pueden desarrollar tesis, inclusive hay una data impresionante de información que les va a resultar muy importante desarrollar algún proyecto investigativo, análisis, monografías y algunos otros casos que seguramente les podrá llamar la atención el hacer este análisis, ¿no es cierto?, del mercado accionario, los bonos y otros temas, ¿no? Soluciones informáticas, temas también de tecnología para algunas instituciones, generalmente del mercado financiero, y atención personalizada por diferentes temas pues, que tiene nuestro mercado. Bien, ahí les dejo mi contacto, las redes sociales de nuestra institución, si de pronto desean algo más especializado, porque como ustedes ven, en realidad el mercado es extenso, pese a que nuestro mercado es pequeño comparado con los internacionales, hay mucho más, en realidad hay muchísimo más. Es importante conocer a las empresas, los sectores,
las tasas de interés, la rentabilidad, los sectores al que pertenecen, los perfiles de riesgo. Bueno, es una infinidad que pues ahí les invitamos a que ustedes también puedan conocer a mayor detalle todos los servicios que nosotros ofrecemos.